Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Seguirá vigente el TEMEC después de su revisión en el año 2026? El TEMEC, recordemos, es el Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y ha entrado ya desde finales de este año, desde hace un mes aproximadamente, en una fase de revisión del tratado. Esto ha desatado en México debates, especulaciones, reflexiones en torno a que por el ambiente político que existe en este momento en América del Norte, a que podría haber un escenario en que el tratado sea revisado de manera negativa, suspendido o cancelado por iniciativa de Estados Unidos, y entonces pasemos a una etapa posterior sin la existencia del TEMEC, quizá como alternativa la existencia de un tratado de comercio bilateral con Estados Unidos. Pero se rompería en ese escenario esta idea de la integración de la América del Norte, es decir, la participación conjunta de Canadá, Estados Unidos y México en la creación de una zona de libre comercio, de intercambios económicos fluidos, de regulaciones estandarizadas entre los tres países para evitar eh, trabas burocráticas, trabas legales, decisiones políticas absurdas en contra de algunos de los demás socios comerciales. Hay mucho debate en México. Yo nada más quiero aportar un pequeño grano de arena para tratar de ubicar en qué punto está parado el TEMEC, por qué se hace esta revisión y si es, como varias personas me han preguntado en México, oye, si le da la gana al presidente Donald Trump cancelarlo un día, ¿es posible que lo haga? No es posible que lo haga de golpe porque hay protocolos internacionales establecidos para los tratados internacionales, su celebración, su modificación y su anulación o suspensión en su caso. Bueno, sobre eso, perdón, quiero hablarles el día de hoy. Y haré referencia al derecho internacional de los tratados expresado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que fue firmada en el año de 1969, ratificada por los países participantes y puesta en vigor en el año de 1980. Esta Convención de Viena fue elaborada por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, un comité de expertos que se reunió durante años para recopilar la práctica de los tratados en el mundo contemporáneo, la práctica de los tratados en siglos anteriores y recoger todas aquellas prácticas consuetudinarias, normas legales establecidas a nivel bilateral, regional, y establecer en un solo código, en un solo tratado de los tratados, así se le conoce a la Convención de Viena, el Tratado de los Tratados, las normas, los principios, los protocolos a seguir en cada paso de la existencia de un tratado, incluso hasta su anulación. Y eso nos podrá dar una mejor perspectiva, más firme, incluso mayor tranquilidad sobre lo que está ocurriendo con el TEMEC. Bueno, me voy a hacer acompañar, si me lo permiten, de la portada de mi blog, cuya entrada el día de hoy, 22 de octubre, hace referencia precisamente a este tema. ¿Dónde me coloco yo? Por acá, aquí. Muy bien. Bueno, les mencionaba sobre la Convención de Viena de los Tratados. Hay unos principios que es preciso considerar y que tienen aplicación para todo tratado celebrado en el mundo de cualquier tipo, que está regulado, que está, digamos, bajo la sombrilla de la Convención de Viena de los Tratados. Están establecidos en el articulado del texto de este tratado y tienen que ver con lo siguiente. Número uno, un acuerdo podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes de los tratados, es decir, si se permiten enmendaciones, modificaciones, no estamos en un proceso extraordinario ni caprichoso. Esto está establecido incluso en el cuerpo mismo del texto del TEMEC. Número dos, la terminación de un tratado, esto es importante, su denuncia o el retiro de una parte no podrá tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. No puede amanecer un día un gobernante, por más poderoso que sea, y decir, hasta aquí llegó este tratado. No, hay normas y protocolos que seguir entre los estados reguladas por la Organización de las Naciones Unidas. Y número tres, la validez de un tratado o del consentimiento de un estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente convención. De nuevo, se reitera, no por capricho ni voluntarismo, sino por la expresión
el fundamento en argumentos y causas válidas. Artículo 62 de la Convención establece lo relativo a una parte fundamental que me parece que nos podrá arrojar luz sobre el TEMEC. Se refiere al cambio fundamental de circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes como causa de la terminación de un tratado o de la suspensión de su aplicación. Un ejemplo clásico de esto es, bueno, que se estableció una frontera geográfica, territorial, ribereña, marina, entre los estados. Entonces, eso difícilmente se puede desconocer después por el capricho de una de las partes. Pero esta expresión está así establecida en la Convención de Viena. Cambio fundamental de circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado. Aquí es donde hago el siguiente planteamiento. Las circunstancias que dieron origen al TLCAN, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el antecesor del TEMEC, a principios de los años 90, finales de los años 80, fueron realmente excepcionales entre los tres países, entre México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá habían celebrado ya un tratado bilateral de comercio. Esto fue en 1988, un tratado que les había funcionado muy bien. Cuando llega la presidencia Salinas de Gortari en México y empieza a establecer su visión económica, la de su grupo en el poder, sobre la necesidad de la integración de México a la globalización de la economía mundial, a la apertura de mercados. México había ingresado apenas en 1986 a la Organización Mundial del Comercio, al GATT, en ese entonces, el General Agreement on Tariffs, se llamaba así, Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas. Y fue un gran paso para hacer ese cambio de la economía cerrada, estatista, nacionalista, que era la mexicana, hacia una economía abierta a los capitales, a las mercancías del exterior y, por supuesto, hacia la posibilidad de que empresas mexicanas que pudieran hacerlo también compitieran en el exterior. Fue un proceso muy costoso, buena parte de la industria nacional se vio severamente afectada, etcétera. No fue así todo miel sobre hojuelas, pero apenas unos años después, menos de 10 años después, estaba México en posibilidad de conceptualmente generar esta idea de vamos a integrarnos más con Estados Unidos y Canadá, principalmente con Estados Unidos. Vamos a pensar en que somos parte definitivamente de la América del Norte y hacia allá vamos a enfocar nuestros esfuerzos y energías y nuestra economía. Eso fue un cambio conceptual muchísimo, muy importante. Tuvo que ver con que se diera en México con esta nueva generación de gobernantes y fueran sus propuestas receptivas en Washington durante el gobierno de Ronald Reagan, aunque fue finalmente el señor William Clinton, ya en la presidencia de Estados Unidos, quien firmara el acuerdo. Pero bueno, fue receptivo Washington también esas ideas que estaban enfocadas en ese sentido de una apertura al exterior, libre flujo de capitales y mercancías, la predominancia de Estados Unidos como regulador, como eje central del comercio internacional, con su moneda, con el poderío de sus empresas, con la gigantesca demanda de su mercado. Una conjunción extraordinaria, también se sumaron los canadienses, no sin algunas reticencias. Desde entonces decían, bueno, si ya tenemos un tratado con ustedes en Washington, decían los canadienses, ¿para qué queremos a México? Es un país con un perfil económico distinto al de nosotros, etcétera. Pero también se dio la conjunción de un primer ministro que fue receptivo a esta idea, que por lo demás, quienes vivimos esa época, nos pareció sumamente interesante. Yo en lo personal pensé, bueno, esta es una especie de pequeña comunidad europea, pequeña Unión Europea en ciernes. Quizá algún día, en algún momento, pudiéramos aspirar a los niveles de integración de los europeos. Por lo pronto, una zona de libre comercio establecida en 1994. El cambio de circunstancias originales, como lo dice el Tratado de Viena, tiene que ver con que hagamos un viaje rapidísimo desde 1994 hasta el 2025. Las circunstancias políticas, ideológicas, son absolutamente distintas. México y Estados Unidos están enfrentados en proyectos políticos e ideológicos completamente separados, incluso que chocan entre sí, que se contraponen, ¿no? El nacionalismo
y estatismo de México, establecido a partir del 2018 con el presidente López Obrador, continuado en la presidencia con Claudia Sheinbaum, es exactamente esa vuelta al México de antes de 1986, al México con una economía cerrada, pequeña, anquilosada, que solo veía hacia adentro y en la cual predominaba el Estado, incluso con empresas, con regulaciones absurdas. Todo lo que estamos viendo hoy con estos gobiernos morenistas ya lo hemos vivido antes, no es nada nuevo tampoco. Pero bueno, lo menciono porque el cambio de circunstancias en México lleva a que la orientación de la clase gobernante sea, aunque no lo diga de dientes para afuera, contraria incluso a la idea de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque se cede soberanía, porque nos dominan, porque son unos abusivos. Todo ese lenguaje nacionalista, patriotero, ideológico que se enfoca hacia Washington. Pero además en Estados Unidos, en Washington, este segundo ciclo del señor Donald Trump ha dado un giro impresionante hacia lo que es la idea de la fortaleza de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos vuelve a mirar hacia adentro, como lo ha hecho en otras épocas, a cerrar, tratar de cerrar sus mercados, a combatir, debatir con sus socios comerciales sobre los déficits comerciales y en general se ha vuelto repelente a la idea de la cooperación internacional, de los mercados abiertos, de la globalización indiscriminada. Canadá, pues se ha mantenido más o menos, ha sido el país más coherente en ese sentido, pero está viendo también medio horrorizado cómo están cambiando las circunstancias originales del TEMEC, las que dieron origen al Telecan en su momento. Entonces hay un choque completo entre México y Estados Unidos principalmente, del cual no va a resultar nada bueno. Mientras de dientes para afuera, los gobernantes de México dicen que sí apoyan el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Claudia en su juventud, Claudia Sheinbaum fue una estudiante radical que protestaba en contra del entonces Telecan. En la práctica, los gobiernos de México, los gobiernos morenistas, los dos que ya van, se han dedicado a minar esa idea de que es necesario adaptar la economía mexicana a sus estándares jurídicos, laborales, económicos, logísticos, hacia las normas más elevadas del tratado, de las cuales estamos obligadas a obedecer por el hecho mismo de haberlo firmado, haber dado nuestro consentimiento. Parece que ese consentimiento se hubiera transformado en algo medio encubierto, medio hipócrita, que no puede romperse abiertamente con Estados Unidos, pero se está minando día a día con las decisiones tomadas al interior de México, la idea de que queremos seguir integrándonos en América del Norte. Entonces, si las circunstancias han cambiado, déjenme buscar aquí de nuevo el texto, que les he mencionado. Si las circunstancias han cambiado, ¿por qué no va a cambiar la idea de la vigencia del TEMEC? ¿Por qué habría de permanecer por siempre? Está perfectamente establecido que como principio de derecho internacional de los tratados, y aquí lo repito según el texto de la convención, cuando se refiere al cambio fundamental de circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en un momento de la celebración de un tratado. Cambio fundamental de circunstancias. Si ya está establecido este cambio, entonces esto nos da la perspectiva de que la modificación del TEMEC no va a ser algo ligero, ni mucho menos, como ya se ha dicho, pero nos puede llevar a un escenario que no me parece tan alejado ni tan improbable, y creo incluso en este momento, espero equivocarme, por cierto, pero en este momento de finales de este año, que podría ser el escenario más plausible. Es decir, sí, en efecto, una modificación al TEMEC en el sentido de desarmarlo de sus partes, suspenderlo, quizá anularlo, y que Washington, el presidente Donald Trump y sus funcionarios tomaran la opción, como ya lo han expresado en estos días abiertamente, explícitamente, de en lugar de continuar en un solo tratado los tres países, Estados Unidos firmaría o seguiría o retomaría los acuerdos bilaterales, el acuerdo ya existente con Canadá, y negociaría un acuerdo bilateral de comercio, finanzas, etcétera, con México, con el gobierno de México. Sería una circunstancia muy negativa para México en el sentido de que perdería, digamos, la ventaja de que el TEMEC se negocia entre tres partes, que en algún momento dado puede haber coincidencias entre canadienses y mexicanos, o que el leverage, ¿no? El poder de influencia de Canadá de negociación con Estados Unidos beneficiara indirectamente a México. Enfrentarnos directamente
negociar directamente sin mayores contrapesos, ni palancas, ni defensas, con el gobierno de Estados Unidos, con este gobierno de Estados Unidos, va a ser una cosa muy complicada. Hacia allá nos ha llevado este cambio fundamental de circunstancias, sobre todo que se ha dado en México y que no ha pasado desapercibido en Washington. Mi escenario entonces probable es que se descomponga, se desarme el TEMEC, se anule, se cancele, no sé, la opción que tomen, se suspenda en favor de tratados bilaterales de Estados Unidos con Canadá por un lado y de Estados Unidos con México. Bueno, amanecí un poco pesimista, ¿verdad? Pero es que las circunstancias no están para menos. Realmente espero equivocarme con esto. Muchas gracias por su compañía en esta entrega de Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habló Rogelio Ríos Serrán. Yo soy periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México. La Sultana del Norte, la hermosa Sultana del Norte. Voy a ponerles ahí en los comentarios el link al artículo que subí hoy mismo al blog Mirada al Mundo para que puedan revisar con más calma todo esto que les digo. Ahí vienen incluidas todas estas citas que hice de la Convención de Viena del derecho de los tratados. Muy interesante, un documento que vale la pena revisar en esas partes en donde nos puede dar orientación sobre el rumbo del TEMEC. Muy bien, pues les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en la próxima entrega de Mirada al Mundo. Bye, bye.